cuando 3 hombres con chalecos tácticos de marca blanca derribaron la puerta de mi jardín y gritaron: «¡Joa policía! ¡Orden de desalojo!». No sabía si reírme, llamar al 911 o alcanzar mi revólver Colt Single, accionar mi heredado. Elegí los tres. El revólver para intimidar, el 911 para la legalidad y la risa simplemente salió sola. Falsos policías con sketches a juego. Bienvenidos al infierno suburbano. Déjeme retroceder. Me llamo Raymond Stokes, 49 años. Orgulloso propietario de una casa ranchera de 2 niveles de los años 70 en Pinebar Hollow, un barrio conocido por sus setos perfectamente recortados, uniformidad de buzones y la tiránica presidenta de la JOA, Pamela Gregson. Pamela era una rubia decolorada fanática con voz de megáfono y un libro de reglas de la JOA laminado que trataba como escritura sagrada. Yo me mantenía al margen. Nada de reuniones de la JOA, nada de comidas vecinales, cero interés en si mi césped bajaba la media del barrio. Pero Pamela notó mi falta de sumisión, y eso me convirtió en enemigo público número 1. Empezó con notificaciones educadas. Ha violado el artículo 9b, protocolo de colocación de bandera patriótica. Mi bandera americana estaba a 47 grados en lugar de 45. Luego llegaron las multas. 50 pesos por mis campanillas de viento que supuestamente causaban estrés emocional a un pomerania. La dueña del perro, Beatrice Horn, testificó en una reunión de la JOA que su precioso Muffin había desarrollado ansiedad por los patrones irregulares de tintineo. Yo no estuve allí para defenderme porque estaba ocupado viviendo mi vida. Luego Pamela escaló a vigilancia con drones. No es broma. Compró una flota de cuadricópteros de marca dudosa en algún vendedor online turbio y empezó a sobrevolar mi patio trasero. La primera vez que noté uno rondando cerca de la ventana de mi dormitorio a las 6 un sábado, pensé que era una avispa gigante. Cuando vi que tenía cámara, agarré la manguera del jardín y le di una ducha fría. Pamela apareció en mi puerta 20 minutos después, chillando sobre destrucción de propiedad de la JOA. Para julio alegó que mi compostera era un riesgo ambiental y me envió una carta de cese y desistimiento escrita íntegramente en fuente Papyrus. Ahí supe que estaba inestable. Nadie en su sano juicio usa Papyrus para correspondencia oficial. La carta exigía que retirara el compost en 72 horas o enfrentarme a medidas de ejecución escaladas. La enmarcé en mi garaje junto a mis carteles vintage de cerveza. Las cosas se pusieron más raras cuando empezó a reclutar aliados. Convenció a Gerald Petton, un ajustador de seguros jubilado con demasiado tiempo y poco sentido común, para que midiera la altura exacta de mi césped con una regla todas las mañanas. Se arrodillaba en mi jardín al amanecer como un botánico trastornado, anotando en una libreta de espiral. Una mañana le llevé café y le pregunté si había encontrado lo que buscaba. Murmuró algo sobre protocolos de documentación y salió escabulléndose. Pero nada me preparó para el día en que aparecieron 3 falsos agentes gritando sobre infracciones del Código JOA sección 776, actitud no conforme. Agitaban placas falsas hechas con laminado y papel de impresora. Uno llevaba una pistola de airsoft de plástico en una funda de Dollar Tree. El más alto, que se presentó como sargento Blake Morrison de la División de Ejecución de la JOA, tuvo la osadía de llevar gafas de aviador en interiores. Su chaleco táctico tenía Police en letras termoadhesivas que ya se estaban despegando por los bordes. Pamela estaba a distancia, brazos cruzados, grabando todo con su iPad como Spielberg en un subidón de venganza. Llevaba un traje de poder que gritaba: «Alcancé mi pico como tesorera del consejo estudiantil», y no paraba de dar direcciones como: «Aseguraos de grabar su negativa a cumplir». Los falsos policías manoseaban bridas y lo que parecía una tarjeta de derechos Miranda laminada impresa de WikiHow. Intentaron detenerme por fracaso en mantener estándares comunitarios y no participación agravada. Cuando pregunté qué ley había roto, el sargento Morrison sacó un archivador y empezó a leer lo que claramente era el convenio vecinal, no ningún estatuto legal real. Según el subapartado 12.4, todos los residentes deben mantener un espíritu de cooperación. Dijo con tono serio que habría impresionado si su placa no estuviera sujeta con velcro. Ahí fue cuando entré con calma en casa. Recuperé el revólver Colt Single Action Army de mi abuelo, descargado, pero ellos no lo sabían, y regresé con la expresión férrea de un hombre cuya paciencia se había agotado. El arma era una reliquia familiar transmitida por mi abuelo, que la había llevado como vaquero en Montana. No la apunté a nadie, solo la sostuve a mi lado mientras marcaba el 911 con la mano libre. 911,
¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. 3 hombres haciéndose pasar por agentes de policía intentan sacarme a la fuerza de mi propiedad. Dije lo bastante alto para que todos oyeran. Van armados y trabajan con nuestra presidenta de la JOA, que está grabando todo. Las caras de los falsos policías pasaron de confiadas a preocupadas más rápido de lo que el botox de Pamela le permitía fruncir el ceño. Resulta que suplantar a las fuerzas del orden es súper ilegal. Los verdaderos ayudantes del sheriff del condado de Riverside llegaron en menos de 8 minutos. En cuanto los policías reales llegaron y me vieron con el revólver bajado y al trío de falsos matones balbuceando sobre autoridad privada de la JOA, se acabó el juego. El ayudante Chen miró las letras termoadhesivas despegándose de Morrison y negó con la cabeza con el cansancio de quien ha visto demasiada estupidez suburbana. Pamela intentó alegar que era un experimento de arresto ciudadano basado en la comunidad. Agitaba su iPad insistiendo en que tenía documentación completa de mis infracciones. El ayudante Martínez pidió ver el video. Vio unos 30 segundos de ella dirigiendo a los falsos policías como un Scorsese de rebajas y le pidió inmediatamente que se diera la vuelta. Las imágenes del iPad que ella grabó. Confesión completa. Uno de los falsos policías, un flaco de unos 20 años llamado Tyler que todavía vivía con sus padres, empezó a llorar de verdad cuando salieron las esposas. Los agentes reales fueron totalmente profesionales, aunque pillé al ayudante Chen conteniendo la risa cuando el cinturón multiusos de Tyler se cayó y esparció esposas de plástico por mi entrada. Tomaron declaraciones de todos, incluido Gerald Petton, que había estado escondido detrás del seto de la vecina Azalea con su cuaderno de medir césped. Pamela seguía insistiendo en que todo era un malentendido, que había contratado consultores de seguridad de Craigslist que le habían asegurado estar totalmente autorizados. La Junta de la JOA, finalmente aterrorizada por la exposición legal, convocó una reunión de emergencia esa noche. Yo asistí a esa, sentado en la última fila del centro comunitario mientras los miembros de la Junta se apresuraban a distanciarse del esquema de justicia vigilante de Pamela. La tesorera Nancy de la Corte, que siempre había parecido razonable, se levantó y dijo con voz temblorosa: «Propongo suspender a Pamela Gregson indefinidamente pendiente de investigación». La votación fue unánime, incluso de los aliados habituales de Pamela. Su casa, resultó, violaba varios códigos reales del condado, incluido un estanque de koi oculto que técnicamente era criadero de mosquitos y una suite para suegras sin permiso que había estado alquilando en Airbnb. Control de códigos, alertado por la investigación criminal, encontró 17 infracciones en total. La ironía era deliciosa, como un filete perfectamente asado en la fiesta de quiebra de un vegetariano. Se vio obligada a dimitir de la Junta de la JOA, pagar 8,000 pesos al condado, la guinda, prohibida de ocupar cualquier cargo en JOA del estado durante 10 años. Su libro de reglas laminado se subastó en la venta comunitaria de garaje por 25 pesos. Lo compré y ahora lo uso como leña para las noches de fogata. Los 3 falsos policías recibieron cada uno 6 meses de libertad condicional y 200 horas de servicios comunitarios. Tyler tiene que pasar las suyas recogiendo basura en la Highway 91 con un chaleco que pone: «No soy un policía de verdad». Pamela ahora trabaja a media jornada en un Joann Fabrics 2 pueblos más allá. Dicen que intentó formar un comité de decoro para empleados y la prohibieron inmediatamente en la sala de descanso. La última noticia es que la amonestaron por medir el espaciado entre rollos de tela con una regla y dejar notas pasivo-agresivas sobre estándares de presentación textil. También tuvo que pagar los honorarios legales de Gerald Petton. Resulta que intentó demandarla por coaccionarlo a actividades de vigilancia. Perdió, pero ella igual tuvo que desembolsar 12,000 pesos en costes de abogado. Los cargos criminales prosperaron. Pamela recibió 18 meses de libertad condicional por conspiración para suplantar a un agente y presentar denuncia policial falsa. La jueza, una mujer directa llamada Harriet Washington, le dijo con tono severo: «Señora, convirtió una disputa vecinal mezquina en un delito grave. Espero que esas campanillas de viento valieran la pena». La cara de Pamela se puso del color de un tomate demasiado maduro y realmente dio una patada en el suelo como una niña pequeña antes de que su abogado la agarrara del brazo.